Este concepto, chapas de rozamiento, será un concepto o método científico terapéutico que tocaremos, que estudiaremos en nuestro seminario taller. Finalmente, hablaremos de varios conceptos de la ortopediodoncia, de la nueva ortopedia maxilar, de los aparatos monomaxilares, de esa nueva ortopedia maxilar, de esa ortopedia inductiva, de esa ortopedia que induce, no impositiva como lo hacíamos en el siglo pasado con aparatos bimaxilares que forzaban abruptamente la posición de la mandíbula contra la maxila. La ortopediodoncia u ortopedia inductiva son métodos monomaxilares. Uno de ellos es las chapas de rozamiento, que estudiaremos en nuestro seminario taller. Hablar de las chapas de rozamiento es hablar de un triángulo de vida entre un hipotético contacto incisal y dos articulaciones temporomandibulares, dos ATMs y un contacto incisal, un triángulo de vida. Ahora, recordemos que existe un concepto desarrollado en Barcelona en los años 60 por Pedro Planas Casanovas, llamado pistas de rodaje. Las pistas de rodaje son directas, como las de este caso, que son unas pistas hechas sobre los dientes con resina. Pero también hay unas pistas de rodaje indirectas, o sea, puestas sobre aparatos. Digamos que ese concepto son cuatro, no es un triángulo, sino que es una mesa de rodaje, digámoslo así. El triángulo de vida es un triángulo, son tres contactos, básicamente son dos ATMs potenciadas por un contacto eléctrico. Veámoslo. Plana seguramente hablaba de la orientación de sus pistas con respecto al plano oclusal y con respecto al plano Camper, que es una especie de nivel desarrollado por Petrus Camper para mostrar el nivel de un individuo puesto mirando al horizonte. El plano de Camper, que corre de nasolabial a tragus, del que hablaremos en el seminario. Entonces Plana lo que hacía era cambiar la orientación del plano oclusal para que la mandíbula se fuera hacia adelante o se fuera hacia atrás. Esto es un símil de lo que son las chapas de rozamiento a la izquierda y lo que son las pistas de rodaje de Planas. Recordemos que las pistas de rodaje de Planas se sostienen una contra la otra, no tienen ganchos de amarre, distinto al concepto chapas de rozamiento, que son un par de placas activas que tiene un par de tornillos, igual que las pistas de Planas que tienen tornillos, pero diferenciemos una cosa, entendamos que los tornillos corresponden a una placa activa, que según se maneje tendrán una u otra respuesta. Aquí hablaremos de manejos muy lentos, de activaciones muy lentas. Y lo otro es el elemento dinámico o funcional del aparato. En el caso de la derecha son las pistas de rodaje indirectas de Planas. En el caso de la izquierda, son unas placas metálicas que producen electricidad, son piezoeléctricas que promueven un contacto incisal hipotético. En el sector anterior, sobra aclararlo. Para hacer más o menos esto, para desprogramar la oclusión y dejar al paciente a merced de un mero contacto incisal, ficticio, hipotético. Aquí podemos ver una chapa superior, son aparatos monomaxilares, partida seguramente para que el tornillo pueda actuar. La pregunta sería, ¿cuántos gramos de fuerza se requieren para avanzar la mandíbula? Ha sido una pregunta que nos hemos hecho siempre. ¿Cuánta protrusiva debe hacerse en la mordida constructiva? De repente no se requiere ningún gramo ni se requiere ninguna protrusiva. Se requiere básicamente dinamizar la mandíbula. Y la mandíbula se dinamiza básicamente dándole vida, dándole dinámica.
Solo se requiere entonces, más que gramos y más que avance, se requiere dinámica mandibular. Se requiere dinámica mandibular. Por eso hablamos de un triángulo de vida. Estos son dos placas activas sin el nocivo arco vestibular que se ve todavía para usarse en las placas con tornillo transverso, que no se juntan, o sea, que se juntan solo en un contacto, en un hipotético contacto incisal en el sector anterior. Esto. Esto es una desprogramación mandibular. Esto es una desprogramación mandibular dada a expensas de un hipotético contacto incisal. Estas son las chapas de rozamiento rodando, digámoslo así, en boca, rozando mejor. El concepto dinámica evoca energía, energía activa, motora, actividad, presteza, diligencia. El concepto dinámica es la esencia de la ortopediodoncia, de la ortopedia maxilar, monomaxilar inductiva. Esto lo veremos nosotros en la reunión en el seminario taller. Estos son las chapas de rozamiento. Esto es un símil importante. Un ejercicio importante para mostrar qué son las chapas de rozamiento. Aquí podemos ver la chapa superior y la chapa inferior a manera comparativa. De hecho, la placa inferior mide la mitad de lo que mide la chapa superior. Se ve una insinuación de fractura por la mitad en el caso de que se requieran poner tornillos. Esto es lo que estudiaremos básicamente en el seminario taller. Y enseñaremos el paciente indicado y la construcción y manejo de cada uno de estos métodos. Las chapas de rozamiento promueven la suficiencia de la mandíbula de pacientes con insuficiencia mandibular. Un paciente con una mordida profunda, en esencia está en un atrapamiento mandibular que no potencia para nada la dinámica. Entonces las chapas de rozamiento lo que van a hacer es esto: apoyada en los dos cóndilos, potenciar el dinamismo, la lateralidad de la mandíbula. Que la mandíbula puede irse hacia un lado y hacia el otro. Que no haya un contacto, que la oclusión no sea un impedimento para el rozamiento, para que se dé la dinámica. Podrían tener tornillo, podrían no tenerlo. El tornillo corresponde más a la anchura de las arcadas y no necesariamente son condiciones del rozamiento, ¿no? El rozamiento corresponde a las chapas y los tornillos pueden estar o no. Incluso puede haber herramientas con distintos tornillos. Esto es una placa horizontal, una placa con mayor posibilidad de hacer tamaño no solo transverso, sino horizontal hacia adelante. Las chapas de rozamiento pueden estar puestas en cualquier otro aparato. Finalmente son un dispositivo. Las chapas de rozamiento son un dispositivo a instalarse en un método terapéutico que puede estar haciendo algún trabajo o que puede no estar haciéndolo. Esta es la chapa inferior, esta es la chapa superior. Estas son las chapas de rozamiento vistas desde el lingual, desde palatino. Que van a venir y van a aterrizar en un contacto incisal. Es importante entender esto. Las chapas de rozamiento buscan aterrizar en un contacto incisal, potenciar la piezoelectricidad de cada paciente. Ahora, recordemos que muchos pacientes con una severa mordida profunda, con un atrapamiento mandibular, no tienen contacto incisal, es decir,
están atajados, tiene un impedimento para hacer el contacto incisal. El contacto incisal, que es un contacto de vida, es un triángulo de vida autónomo, no como las chapas, sino autónomo. Estas son las chapas de rozamiento. Esto es un atrapamiento mandibular, que si no se potencia su dinámica, se quedará de esa manera, se quedará atrapado. Esto es un atrapamiento mandibular. Esto es un día a día en nuestra alimentación civilizada. Estos pacientes hay que sacarlos y dinamizarlo. Ahora alguien pensará que aquí no hay ninguna alteración, que estos dientes están muy bien, ¿cierto? Aquí hay una estrechez transversal latente. Recordemos que el recambio dental va a necesitar mucho tamaño que no está ahora, pero nos hemos acostumbrado a entender esto como normal, incluso a entender este overbite del 100% como normal, y no lo es. Aquí hay estrechez transversal y hay que dinamizar esta mandíbula. Enseñaremos en el taller cómo se construyen las chapas de rozamiento, cómo es que se van a construir, cómo es que se va a instaurar este método terapéutico basado en ciencia, apoyado en ciencia, cómo se va a instaurar este método científico terapéutico en un paciente para sacarlo de esa insuficiencia en que habita, cómo se va a dinamizar la mandíbula. ¿Qué orientación van a tener las chapas? Esto es lo que estudiaremos en el evento. Estudiaremos también el amarre, el aferre de las placas, el cómo amarrar las placas para que verdaderamente consigan esto. Esto es, digamos, que triste tener que verlo, pero realmente todavía no estamos amarrando las placas porque la misión del técnico en ortodoncia parece ser vista todavía como una misión muy simple. Pero realmente el día que entendamos la misión del método científico terapéutico, entenderemos este amarre, por ejemplo, que será el éxito o el fracaso de las placas activas. Entonces en el taller trabajaremos un poquito el amarre, cómo amarrar las placas activas. Dentro de las chapas de rozamiento existen unas chapas que ya no son chapas, ya evolucionaron a planos de retrusión impositiva, que tienen ya una orientación diferente. Esto es lo que veremos entonces en nuestro taller. Están todos invitados. También veremos el arco bumper de desarrollo, pero este lo tocaremos en el siguiente video. Por el momento, quedémonos en que vamos a trabajar, que esto es uno de los ítems que vamos a trabajar en el seminario taller. Muchas gracias.